Bien, pues como decía al principio, no quiero poneros nerviosos, ni yo tampoco, pero es que tengo por delante un montón de versículos por los cuales quisiera compartir. Recordad que estamos en una serie que Mitchell y yo estamos compartiendo con vosotros, que trata de relaciones de personajes que se encuentran con el Señor Jesús y a través de esta relación, a través de estos encuentros, de estas conversaciones que se hacen con personas en particular, sus vidas son cambiadas y sus vidas son transformadas. Esta es la serie que comenzamos hace ya unas semanas. Y hoy vamos por... No sé la palabra, cómo decirla, porque estaba intentando buscar alguna, pero ninguna me caía bonita. Por ejemplo, cuando uno está viendo una serie en Netflix o en otra plataforma, dice, voy a ver el siguiente capítulo. O la siguiente, o sea, hay distintas más. Y no me sonaba bien. Cuando vamos a ver el siguiente, no qué sé, no, entonces vamos a ver el siguiente personaje que tiene este encuentro con el Señor Jesucristo. Es la cuarta que tenemos. Y mirad, según iba haciendo mis anotaciones para intentar explicaros lo que vamos a ver hoy, que es el Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este va a ser el pasaje que vamos a ver que se encuentra en en Juan capítulo 9, si lo vais buscando ahí. Y es que tengo por delante 41 versículos, en los cuales todo este relato se encuentra aquí. Y la verdad que cuando iba haciendo mis anotaciones, no sabía dónde pararme, dónde seguir, qué escoger, porque interactúan un montón de personajes, de personas en este capítulo que va relacionada con lo que le pasó a este joven. Ahí está el Señor Jesús, están los discípulos, está el mismo joven, están los vecinos, están los fariseos, están los padres. Toda esta clase de personas están interactuando precisamente en algo que ocurrió con este joven. Y cada una de estas personajes, de estas escenas, tiene un montón de importancia y no sabía realmente cuál escoger y cuál dejar fuera para poder dedicar unos 15 o 30 minutos, 40 minutos, porque me quedaba corto. Entonces, bueno, señalé en mi Biblia con algunos circulitos algunos de los versículos que según con el tiempo con el que fuera me podría parar más o me podría extender. Pero sí lo que yo quisiera hacer en esta mañana es centrarme precisamente en el propósito para lo cual hicimos esta serie, encuentros que transforman. Y principalmente me voy a parar en la escena del Señor Jesús con este joven. Y quizás voy a pasar un poco por de lado lo que ocurrió con sus padres, lo que ocurrió con sus vecinos, lo que ocurrió incluso con los fariseos, aunque sí lo tocaré de pasada, pero hay un montón de enseñanza en esos personajes también, pero que no voy a poder detenerme en ellos. Eso os lo puedo decir de antemano ya. También cuando cuando he llegado a este personaje, según lo iba haciendo, ¿sabéis qué? De los 4 que hemos visto, de los 4 que vamos a ver con el de hoy, os lo digo, es con el que más prácticamente me he identificado hasta ahora de los que hemos visto, el que más. Yo no sé si vosotros ahora os pasará algo parecido, pero yo me acuerdo cuando estuvimos viendo el primero, Nicodemo, una persona religiosa que tenía una inquietud en su corazón, que seguía teniendo un vacío, por mucho que sabía mucho de religión, que practicaba muchas leyes, pero seguía un vacío en su corazón y acudió una noche a hablar con el Señor Jesús a ver qué le pasaba. Y el Señor Jesús se lo dijo claramente, nada de lo que haces te vale, nada de lo que haces te va a satisfacer, porque tú lo que necesitas es nacer de nuevo. Y así se lo hizo ver. El segundo fue aquella mujer, la mujer samaritana, que llevaba una vida social un tanto oscura y acudió un día donde estaba el Señor Jesús también a coger agua y allí se encontró con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús tuvo misericordia de ella, le hizo ver que aquella vida que estaba llevando no la iba a llevar a buen puerto y le dijo, mira, tú vienes a coger agua, pero vas a seguir teniendo sed. Vas a seguir llevando este estilo de vida y nada de eso te va a satisfacer. Yo te puedo dar un agua que si la bebes nunca jamás tendrás sed. Ella entendió perfectamente a qué se refería y dijo, dame de beber. Dame de beber. Y cambió y transformó su vida. El tercer personaje, Zaqueo, ¿os acordáis? Este hombre publicano, poderoso, rico, influyente en la ciudad donde estaba, que estaba siendo rico a costa de los demás robándole. Pero un día resulta que se enteró que Jesús iba a pasar allí por su barrio, por su calle.
Y él tuvo la inquietud también de querer conocerle. ¿Quién será? Y fue allí a donde estaba también el Señor Jesús. Y Jesús le vio y vio su corazón. Y le quiso llevar a su casa y explicarle qué es lo que él necesitaba. Y lo entendió y entregó su vida. Pero cuando llego a este personaje hoy, al ciego, me veo totalmente identificado con él. ¿Por qué? Porque los tres personajes que he dicho antes, los tres acudieron a Jesús. Este no. Jesús acudió donde estaba él. Y yo me identifico con él. Mirad, tengo 41 versículos por delante y como he dicho no voy a poder pararme en cada uno de ellos. Pero sí quisiera leer donde empieza todo este escenario. Y voy a leer los 11 primeros versículos de seguido. Así es que Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 11, dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Hay un tiempo para poder hacer las cosas, le estaba intentando decir. Entre tanto que yo estoy en el mundo, ese es su tiempo. Luz del mundo soy. Dicho esto, fijaros qué cosa más rara y qué curioso. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, como un poco de barro. Lo untó este barro, este lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es. Otros, a él se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Y él respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Este es el inicio donde todos los versículos de a continuación va relacionado con todo esto. Y mirad, eso Dios hizo un milagro en este joven. Y yo quisiera poneros un poco en la vida de este personaje, porque fue como me llevó a mí a poder preparar un poco más detenidamente este mensaje, cuando me puse en la vida de este chaval, de este joven adolescente, adulto ya seguramente. Y pensaba en él, porque dice que era ciego de nacimiento. Y pongámonos en la situación de este niño cuando nació. Pongámonos en la situación de sus padres, cuando esos primeros días de vida de este niño y nació ciego y sus padres se dieron cuenta de que no veían. Sus padres yo creo que le amarían tanto, igual que cada uno de nosotros amamos a nuestros hijos. Y cuando les vemos pequeños e indefensos y les ocurre algo, estamos dispuestos a hacer lo que sea, lo que fuera para sanarles, para que no les ocurra nada. Y yo pienso que sus padres serían así también con su hijo. Y yo creo que cuando nació y a los pocos días se dieron cuenta de que no veían, fueron a buscar a uno de los mejores médicos a lo mejor, o uno de los mejores oculistas, o del que entendía de la vista para ver si podía hacer algo con su hijo. Seguramente que se esforzaron en gastarse el dinero que tenían en ir buscando a ver quién podía hacer algo por su hijo, y cuando vieron seguramente a un especialista que entendía algo de la vista, le dijeron, mira, lo siento, pero no puedo hacer nada por tu hijo. No puedo hacer nada. Y sus hijos y sus padres seguramente se entristecieron porque veían que su hijo estaba creciendo y seguía sin ver. Yo no sé si quizás les llegó algún comentario por internet, bueno, no había, pero trasladároslo un poco a vosotros para que podamos entender. Algún comentario diciéndole que mira, ha salido una pócima, un ungüento, ha salido algo que si lo compras y sigues este tratamiento durante 2 años, seguramente que poco a poco tu hijo va a ir viendo, y sus padres estoy seguro que lo intentaron. Porque yo lo haría también con mis hijos. Lo haría.
Y se volvieron a gastar otra vez el dinero intentando seguir ese tratamiento durante 2 años a lo mejor, de alguien que le envió que le podía curar y no pasaba nada. Y su hijo seguía sin ver. Pero llegó aquel amigo de toda la vida y le dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien, un tipo que es como un curandero, que hace hechicerías, que seguramente que si le llevas a él, ese sí que va a solucionar el problema de tu hijo. Y seguramente que si ese padre hubiera tenido la oportunidad de hacer eso, hubiera ido. Mis padres conmigo lo hicieron, por algo que me ocurría. Por eso estoy diciendo esto. Mis padres tenían una dolencia de pequeño y mis padres conmigo hicieron cada una de estas cosas que os estoy contando. Y se gastaron el dinero y les engañaron en varias ocasiones y nada se solucionó. Este chaval seguía estando ciego. No me quiero imaginar solamente la infancia de este niño. Quiero imaginar cuál fue su adolescencia y su crecimiento. Imaginároslo, meteros en su vida para que podáis entender de lo que vamos a hablar ahora después. Imaginároslo. Este chaval, cuando sus amigos en el colegio salían a jugar al fútbol, él tenía que quedarse en un rincón, aunque le gustaba jugar, pero no podía salir, no sabía dónde estaba el balón, no sabía dónde tenía que tirar a la portería, porque no veía. Y cada día se tenía que quedar en un rincón. Este chaval, cuando los demás compañeros se iban por ahí una noche a ver el cielo estrellado para ver la majestad de las estrellas en la noche, no podía salir, no podía verlo. Cuando sus compañeros salían de acampada a la nieve y disfrutar y ver la belleza de todo lo que Dios había hecho y creado, él no podía disfrutar de nada de eso porque no veía. Era ciego, no había braille, no había ascensores, no había rampas, no estaba la 11. Era un problemón. Aquella persona que era ciega en aquella época era como un apestado, no valía para nada. Estaba sentado en una calle, en una esquina, mendigando. Ese era su futuro, esa era su esperanza. Este chico, en su adolescencia, en su juventud, nunca le pudo decir a una chica, qué bien te queda ese vestido. ¡Qué pelo más bonita! ¡Qué guapa estás! No lo pudo decir porque no veía. No veía. Y este era su futuro. Porque mira, sus padres, sus amigos y todos los demás habían intentado hacer todo, gastarse todo el dinero que hubiera sido posible, hacer todo el esfuerzo que hubiera sido posible y nada había solucionado la enfermedad o la dolencia que este chaval tenía. Nada de eso. Y su único futuro era estar en la esquina de una calle, sentado, pidiendo limosna. Hasta que durara. Sus padres seguramente tenían sus quehaceres que hacer y tenían que dedicarse quizás a si tenían más familia, a su trabajo, no podían estar todo el día. Entonces le mandaban a un sitio, mira, si alguien tiene misericordia de ti, vete. Este era el que estaba sentado, dice la palabra de Dios, y mendigando. Era conocido por eso ya solamente. ¿Y sabes qué? Os digo que yo me identifico con este, porque prácticamente se asemeja a quien yo era. Porque yo estaba ciego también antes de conocer al Señor. Yo no veía, no contemplaba quién era Dios. Yo estaba dolido en mi corazón, en mi vida estaba vacío. Y no había nadie en este mundo que fuera capaz de quitarme de la situación en la que estaba. No hay dinero en el mundo, no hay persona en el mundo, no hay conocimiento en este mundo que nos pueda quitar en la situación que está el hombre sin Cristo. Nadie. No hay esfuerzo que tú tengas. No hay dinero, no hay sabiduría, no hay hombre que te pueda sacar de la situación en la que nos encontramos. No tenemos esperanza. Nuestro único futuro es como el de este chico, en la miseria y la mendicidad. ¿Y sabéis qué? Que yo no acudí a Cristo. Yo no busqué a Cristo. A mí me pasó lo que a este chaval, que un día Cristo Jesús pasó por la calle por donde él estaba. Un día Cristo pasó por la calle donde yo vivía. Y me vio. Dice el versículo 1, al pasar,
Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Un día Cristo Jesús pasó por una calle que se llama Camino de Juncal y vio a Santi. Pon tu nombre si quieres. Pero yo no fui a buscar al Señor. Él pasó por donde yo estaba y vio mi situación. Y hizo un milagro. Cuando nadie podía hacer nada, Él va y lo hace. Eso es lo que pasó. Mirad, yo no le amé al Señor. Él me amó a mí. Yo no le busqué, ni tú tampoco. Él te buscó a ti, Él vino a buscar y a salvar a quien estaba perdido. Y todos nosotros estábamos perdidos. El pecado te hace estar ciego, no poder contemplar a Dios, no saber quién es. Si no hubiera sido por el milagro que Dios ha hecho, no hubiera sido capaz ninguno de nosotros de apreciar la bondad, la grandeza y el amor de Dios. Fue Él. Fue. Vivimos en un mundo, mirad, hermanos, en el que para poder ser algo tienes que destacar. Tienes que ser el primero. Tienes que intentar aportar algo para poder ser algo y que te escojan. Si tú quieres ser un buen jugador de fútbol, por poner un ejemplo, deporte de nuestra sociedad, tienes que empezar desde pequeño a que te guste, a jugar, a entrenar, a disciplinarte, a ser bueno, a que venga un ojeador, así se llama, y se fije en ti, te coja de ahí, te lleve a otro equipo, sigas siendo el bueno, el mejor, hasta que llegues a ser alguien de élite en el fútbol, en el tenis, en el baloncesto. Y entonces, cuando eres prácticamente bueno, cuando eres prácticamente el mejor, hay alguien que te escoge. Vivimos en un mundo en donde laboralmente, si quieres llegar a una buena empresa, una empresa importante, puntera, llegar a ser como un directivo, tienes que ser de los mejores. Tienes que empezar a estudiar una buena carrera, ir aprobando exámenes, tener un buen currículum donde pongan tus virtudes, tus logros, y que tu currículum entre otros muchos currículums, y entonces habrá alguien quizás que por lo bueno que eres se fije en ti, coja ese currículum y te diga, este es el que queremos. Tienes que sobresalir, ser bueno. Vivimos en un mundo, en una sociedad que triste, que incluso los mismos jóvenes, para que puedan ser aceptados entre ellos, tienen que ser los mejores. Visto de la mejor manera, peino de la mejor manera, tengo el mejor cuerpo, tengo los mejores likes, tengo los que más me gustan, y entonces puedes ir vacilando por ahí, puedes ir por ahí diciendo, mira todos los que han dicho que soy bueno. Qué triste vivir de esa manera, porque ¿sabes qué? Que cuando Cristo me escogió y cuando Cristo te escogió, no éramos nada, no sobresalíamos en nada, no me lo merecía. De lo vil del mundo nos escogió el Señor, de lo que no es, para hacer algo como lo que somos ahora. Si yo hubiera sido por mí, yo no me hubiera escogido, no valía. Estaba en la calle, mendigando, como un mísero, ¿verdad? Así estaba. Y va Cristo y se fija en ti. Y va Cristo y se fija en mí. Cuando yo no lo busqué. ¿Sabéis qué? Cuando se fundó la iglesia aquí en Alcalá de Henares, en la calle Camino de Juncal, en un local muy chiquitito, ese local al principio no estaba ni hecho, hubo que hacerlo desde cero, como este. Entonces, yo estaba allí en el barrio porque vivía allí y vi que empezaban a hacer un local y lo que yo creía juntamente con otros chicos del barrio es que allí iban a hacer un local de una sala de juegos recreativos para que pudiéramos jugar dentro del local. Y cuando acabaron de hacer el local, van y ponen allí un cartel. Y cuando los chicos del barrio pensaban que íbamos a poner una sala de futbolines, de maquinitas de estas, de comecocos, que es lo que había entonces, va y resulta que ponen un cartel que pone Iglesia Evangélica. Nos enfadamos un montón. Y yo era de aquellos que cuando veía luz en el local, cogía piedras y la tiraba contra la fachada y las puertas. Yo no buscaba al Señor. Yo no le buscaba, más bien era su enemigo. Y Cristo Jesús pasó por el barrio, pasó por mi calle,
puso a alguien, como hemos dicho esta mañana, me habló del Señor, me abrió los ojos, me hizo ver. Eso es un milagro. No hay otra manera de poder apreciar esto. Eso es un milagro. Mirad, tengo 41 versículos y voy por el primero. Dice, cuando el Señor Jesús vio allí a este hombre, que le preguntaron los discípulos diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó para que éste estuviera así? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Los discípulos ya le habían sentenciado. Ya, está así porque ha pecado. Está así porque se lo merece. Mirad, somos muy dados a juzgar muy deliberadamente, muy rápidamente, cuando vemos a otra persona que está sufriendo, cuando vemos a otra que está enferma, cuando vemos a otra que ha tenido una pérdida, cuando vemos a personas que lo están pasando realmente mal, somos muy dados a juzgar, te lo mereces. Algo habrás hecho, porque si no, Dios no te estaría tratando de esa manera. Esto es lo que estaban pensando precisamente aquí los discípulos. Mira, él se está mereciendo lo que le está pasando. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De sus padres o de él? Porque lo que está claro es que se lo merece. Es mentira. Eso es mentira. Mirad, tenemos cantidad de personajes en la Biblia que lo han pasado mal, que han sufrido, que han sido perseguidos, apaleados, muertos, y no es a consecuencia de su pecado, totalmente por lo contrario, por su testimonio y por su fe. Vemos ahí a Job, ¿os acordáis la historia de Job? Un hombre justo, recto, que se preocupaba por sus hijos, por su familia, y sin que él lo supiera, vino una prueba que ninguno de nosotros seguramente soportaría. Sus amigos incluso le estaban diciendo, pues descubre que hay en tu corazón, mira dentro de ti, porque algo tiene que haber que hayas hecho mal y por eso Dios te está juzgando. Su misma mujer le llegó a decir, maldice a Dios y muérete. Y aún así Job seguía íntegro. No fue por su pecado, por lo que Job sufrió. Tenemos a Pablo, un hombre del Señor, ¿verdad? Que supo vivir en la abundancia, pero también en la pobreza, supo pasar hambre. Fue encarcelado, perseguido, apaleado. ¿Por qué? ¿Porque fue un hombre pecador? No, como hemos visto en esta mañana, precisamente por dar testimonio del Señor Jesús. Hemos visto el testimonio de Esteban, como Moisés nos lo ha dicho, que justamente igual que cuando estaba muriendo, siendo apedreado, en ese mismo instante, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué? ¿Porque pecó? No, precisamente por todo lo contrario. Mirad, somos muy dados y tenemos que tener cuidado a que cuando una persona está pasando por pruebas y dificultades, juzgarle. Y la verdad que no es ese el motivo. Ahora bien, tengo que decir una cosa respecto al pecado. El pecado ha hecho estragos en la vida de las personas. Estragos. Y lo podemos entender de tres maneras. La primera es el pecado original. El pecado de Adán y Eva ha hecho un auténtico destrozo en la humanidad y en la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, voluntariamente decidieron abandonar el consejo de Dios, eso ha producido que toda la humanidad estemos afectada por el pecado. Seguramente que antes no había muerte, seguramente que antes no había enfermedades, seguramente que antes las manos no se te ponían así. Vivimos en un mundo caído a consecuencia del pecado y eso nos afecta a todos. Eso no quiere decir que Dios va detrás de ti castigándote y juzgándote. No. Es que mirad, es como si la humanidad estuviéramos bebiendo todos de una fuente que está contaminada y todos nos estamos contaminando. A consecuencia del pecado de Adán y Eva, vivimos en un mundo caído afectado por el pecado. Hasta la misma creación está afectada por el pecado. Gime, está dolorida. Seguramente que antes no había todos estos cataclismos, terremotos, tsunamis y no sé cuántas cosas más que... ¿Por qué? Porque la misma creación gime y tiene las ganas y el deseo de que esto también pase. Pero también el pecado nos afecta cuando lo cometemos nosotros mismos. Ya no solamente el pecado que de toda la humanidad, sino el nuestro también nos afecta y nos duele y nos hace daño. Cuando tú pecas, hay consecuencias. Claro que sí. Mirad, es un ejemplo muy fácil de entender para todos. Si te sacas el carnet de conducir
y hay unas instrucciones que tienes que cumplir y hay unos límites que no tienes que rebasar, porque si no hay unas consecuencias. Si lo haces, si no lo cumples, si no lo obedeces, si esos límites te los saltas a la torera, si hay una calle que te pone prohibido el paso y tú pasas de ella y te lo pasas por ahí, tiene sus consecuencias. Tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, que es por medio de la cual Dios nos dice cómo nos tenemos que manejar, cómo tenemos que vivir. Tenemos nuestros límites, nuestras ordenanzas, nuestros mandamientos. Y Dios Dios nos está diciendo que si vives a tu manera, que si pasas de ello, vas a ver consecuencias en tu vida también. Eso tengámonos claro. Entonces hemos visto estas dos clases, ¿verdad? Que el pecado nos afecta, el pecado original, nuestro propio pecado, pero ¿sabes qué? Hay otra forma en la cual el pecado también nos afecta, y es el pecado también de los demás. También nos afecta. Mirad, si hay pecado en la iglesia, aunque sea encubierto, Dios no nos va a bendecir como lo haría, como debería, porque hay pecado. Aunque tú no lo sepas, aunque los ancianos no lo sepan, pero si hay pecado en la iglesia, por los miembros de la iglesia, tiene que salir a la luz, para que la iglesia en su conjunto seamos bendecidos. Si hay pecado en tu familia, no vas a ser bendecido. Tenlo claro. Aunque no lo sepa nadie más, no pidas la bendición de Dios si en tu vida, en tu familia, hay pecado, porque Dios no te va a bendecir. Hay problemas. Mirad, es por esto, ¿verdad?, que a consecuencia del pecado, como he dicho antes, somos muy dados a juzgar a otros cuando realmente lo están pasando mal. Ahora sí, yo creo que lo que sí podemos hacer es que podemos influenciar a los demás. Por ejemplo, quiero dar a entender esto por la pregunta que hicieron. ¿Qué fue? ¿Sus padres es consecuente de que este hijo esté así? No es eso. Mirad, y voy a intentar explicarlo con varios ejemplos. Un hijo de padres borrachos, ¿nace ya borracho? No nace borracho el niño. Un niño de padres violentos que encuentran en casa violencia, riñas, golpes. ¿Ese niño cuando nace en el seno de esa familia ya nace violento y pegando? No. Un hijo de padres creyentes, ¿su hijo ya nace creyente? No. ¿Entendéis? No somos responsables de las decisiones personales que nuestros hijos en el futuro van a tomar. No lo somos. Ahora sí, esto es importante. ¿Podemos influir a los que tenemos a nuestro alrededor? Sí, eso está clarísimamente sí. Por ejemplo, un hijo de padres borrachos, ¿es más fácil que siga ese mismo camino a lo largo de su vida? Sí. Un hijo de padres violentos, ¿es probable que ese hijo tenga más facilidad que otro que su vida sea un violento? Sí. ¿Por qué? Porque lo ha vivido en su casa, lo ha mamado, es lo que ha visto, ha crecido con eso. Entonces, la vida que conoces es ahí, es más probable. Entonces, un hijo de padres creyentes tiene más posibilidades de que pueda llegar a conocer al Señor que un hijo que sus padres, su familia. Pues sí, probablemente sí. ¿Por qué? Porque en su casa a sus padres les ha visto orar, les ha visto leer la Biblia, les ha visto juntos en la mesa, que cuando ha habido problemas y dificultades, ¿qué es lo que han hecho? Se han juntado en la mesa, han pedido consejo a Dios y le han obedecido, y su hijo ha ido viendo a lo largo de la vida qué es vivir con Dios y cómo les ha bendecido. Entonces, cuando tenga que llegar la hora de tomar una decisión, dirá, yo quiero seguir este estilo de vida. Y quizás sea más probable vivir así. Pero mirad, porque unos padres sean muy obedientes al Señor y sean muy seguidores del Señor, esto no hace santo a tu hijo. De la misma manera que si tú vives en un seno donde tus padres son unos pecadores, Cristo no te va a castigar a ti por ello. El Señor Jesús les dice, no es que este pecó,
ni sus padres. Nosotros somos dados siempre a buscar el porqué de las cosas. ¿Por qué me pasa a mí esto, Señor? ¿Por qué yo sufro tanto? ¿Por qué me han echado del trabajo? ¿Por qué esta prueba he ido al médico y me han dicho este diagnóstico? ¿Por qué? Y el Señor Jesús, aquí ante esta pregunta que los discípulos le hacen, mira, nosotros no vamos a encontrar la respuesta a muchas de las cosas que nos pasan aquí. No vamos a encontrarlas. Se escapan a nosotros, como le pasaba a Job. Se escapan. Pero lo que Dios o el Señor aquí se les dice es que busques el para qué. Y es lo que el Señor aquí les dice a ellos. No busques el por qué. No te voy a decir el por qué, pero te voy a decir el para qué. Para que las obras de Dios se manifiesten. Ese es el propósito. Para que las obras de Dios se manifiesten. Mirad, Jesús no era un simple milagrero, como pueden mucha gente apreciar. Cuando el Señor Jesús desprendía de su poder hacia las personas, no era solamente para que las gentes vieran cómo la gente quedaba sanada. Había un propósito, había un para qué. Y el para qué es para que Él sea glorificado. Para que las obras de Dios se manifiesten. Para que veamos delante de quién estamos. Y este es el propósito, el para qué quería hacer Dios este milagro a esta persona. Cristo, cuando yo no era nada, como he explicado antes, vino y se entregó por mí. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que yo, cada uno de nosotros, saliéramos de nuestra pobreza y fuésemos ricos. Cristo, que es el autor de la vida, vino y murió por mí y por ti para que yo que estaba muerto viviera. Cristo, que era el justo, murió por mí, que era injusto. ¿Para qué? ¿Para que yo estuviera aquí ahora enorgulleciéndome de quién soy? No, para que se manifestara el poder y la magnificencia y la gloria de Dios. Él es el protagonista, Él es el autor, Él es el que tomó la decisión. Si yo no hice nada, es Él quien se lo merece todo, para que sea manifiesta la gloria delante de quien estamos y de quien ha hecho esta obra en cada uno de nosotros. Mirad, para todo este proceso que el Señor está haciendo, va a necesitar mucho trabajo. Mucho trabajo, porque somos personas, cada uno, ¿verdad?, como somos. Y vamos a pasar por pruebas, y vamos a pasar por adversidades, pero es necesario que lleguemos a ser o lleguemos a pasar de utensilios y de instrumentos de deshonra a ser instrumentos de honra. Y para eso quizás sea necesario que ese molde de barro que soy sea deshecho y que el Señor, como buen alfarero, empiece a hacer un instrumento nuevo. Eso es precisamente lo que estamos diciendo al mundo cuando nos estamos bautizando. Ahí queda el viejo hombre bajo las aguas y ahora ¿qué? Sale y nace un nuevo hombre. Y en ese proceso va a haber muchas cosas que quizás nos van a doler, que vamos a tener que sufrir. Pero Dios quiere hacer eso en nosotros. En este ciego no había ninguna capacidad de poder hacer nada, ni nadie lo pudo hacer. Solo Cristo fue quien lo hizo. Dice que, dicho esto, escupió en tierra, voy un poquito más adelante, e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado, y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahí está el milagro. Qué cosa más extraña, ¿no? Escupir en tierra. Parece que a alguno le da un poco hasta como de asco. Con los dedos coger esa saliva, hacer un poco de lodo, untarla en los ojos de ese chaval. Y ya se podía haber acabado todo ahí, ¿no? Le podía haber dicho ahí al chaval abre los ojos. No, le dijo algo. Ve, lávate en el estanque de Siloé y a ver qué te ocurre. El chaval podía haber dicho, ¿te estás riendo de mí? ¿No te da pena de cómo estoy, que encima ahora venís aquí a reíros de mí, a cachondearos de mí? ¿Es que no te da apuro? No. Le habían intentado todo con él y nadie había funcionado. Él obedeció, se fue al estanque, se lavó y ocurrió el milagro. Vio.
Esto es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando se ha encontrado contigo, Él quiere una respuesta. Él no quiere que te quedes parado. Él tiene la capacidad y el poder para poder salvarte cuando nadie lo ha podido hacer. Hemos leído antes en Hechos que no hay ningún nombre dado a los hombres que en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo. Él tiene el poder para hacerlo y está esperando una respuesta de ti. ¿Crees que puede hacerlo o no? ¿Te parece raro lo que hace? Claro. Pero solamente está esperando una respuesta de obediencia. Obedece a lo que Él te ha dicho. Créetelo, porque tiene el poder de transformarte y cambiar tu vida. Di sí. Este chaval lo hizo y se cumplió el milagro y vio. Él vio. Él te está diciendo, como hemos leído esta mañana, arrepiéntete, conviértete. Es la única manera. Reconoce que has estado viviendo en pecado. Reconoce que has estado viviendo en desobediencia. Reconoce que no hay nadie que pueda hacer nada por ti, solamente yo. Mira, y has tenido la oportunidad de cruzarte hoy aquí. He pasado por tu barrio. He pasado por tu casa. He pasado por tu habitación, que quizás estás ahí triste y desconsolado, pero yo te estoy viendo. Te estoy viendo cuál es tu situación y vengo a rescatarte. ¿Qué dices? No te puedes quedar diciendo quiero seguir siendo ciego. No te puedes quedar queriendo seguir estando muerto en tus delitos y pecados cuando Dios mismo, el único que es capaz, te está diciendo ¿quieres ser salvo? No hay otra respuesta mejor que decir que sí. Y este chico obedeció. Voy a alguno de los versículos que tenía subrayado ya para adelante. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba? ¿No es este el que estaba mendigando? ¿No es este? Sí, otros, pues parece que es él. Es que mira, Dios hace un cambio en la vida de las personas que los demás se quedan con los ojos como platos. Se quedan asombrados hasta tal punto que llegan a no entenderlo. ¿Seguro? Pero si este es el que tiraba piedras. ¿Seguro? Pero si este era un pinta. Pero mira cómo vestía, pero mira con quién hablaba, pero mira con quién se juntaba. Y ahora no, ¿es este? Sí. ¿Y sabes qué? El chaval este dice, sí, ¿qué pasa? Yo soy. No lo oculto. Empezó a tener presiones por todos los flancos. Por izquierda, por derecha, por el norte, por el sur, por los vecinos, por sus padres, por los fariseos, los religiosos, sus padres aquí. Le empiezan a decir, porque los fariseos estaban intentando presionar a sus padres para que dijeran que si no era, o que había pasado. Y dice sus padres, mira, sus padres respondieron y le dijeron, el versículo 20, perdón, que este es nuestro hijo, sí lo sabemos, que nació ciego, también, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene ya. Preguntadle a él y hablará por sí mismo. Y esto lo dijeron sus padres porque tenían miedo. ¡Qué triste! ¡Qué triste! La cosa más grande que le ha pasado a su hijo que nunca había visto y resulta que ahora ve. Por miedo no tienen esa empatía, esa alegría, ese gozo de aquello que le ha pasado a su hijo. ¿Cuántos hemos vivido eso también en nuestros hogares, en nuestras casas? ¿Cuánto, verdad? Por temor. Los mismos fariseos le estaban presionando, diciéndole, pues mira, te vamos a expulsar, te vamos a echar. Él dijo, haced lo que queráis. Llegó a decir en el versículo 25, después de que estaba tan presionado, y dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, refiriéndose que le estaban diciendo que el Señor Jesús, dice, no lo sé, dejadme, mirad, quizás hay muchas cosas que todavía no entiendo, acabo de ver. Acabo de nacer de nuevo, me queda toda una vida por delante, yo no lo puedo saber todo ahora, estoy aprendiendo, pero hay una cosa que sí sé y que es innegable, ¿sabes qué? Que antes era ciego y ahora veo. Refútame tú eso. Dime que es mentira. Eso es lo que me ha pasado a mí en mi vida. Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros que tenemos que ser grandes teólogos, tenemos que hacer todos los versículos de la Biblia. No te está diciendo eso. Solamente te está diciendo una cosa, que seas firme con tu fe. Que no des un paso atrás y que des testimonio de Dios y de lo que ha hecho en tu vida. Y hay una cosa que es clara, que nadie la va a poder negar, que antes estabas muerto y ahora vives. Que antes estabas en las tinieblas y ahora estás en la luz admirable. Y eso no hay nadie que te lo pueda arrebatar ni negar. Es la realidad. Háblalo y dilo.
Cuando el Señor Jesús sabía que le estaban atosigando, que le estaban atormentando, que le estaban rodeando, que le estaban presionando, el Señor Jesús no le dejó. El Señor Jesús no nos deja. El Señor Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por muchos problemas y dificultades que esté pasando, el Señor Jesús no nos deja. Y dice el versículo 35, que cuando el Señor Jesús, que le habían expulsado, esto es lo que normalmente pasa cuando quieres dar testimonio, dice que hallándole, estaba detrás de él, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y él le dijo, Jesús le dijo, pues le has visto, ahora sí que lo ves, le has visto, el que habla contigo, él es. ¡Qué espectacular! Y él dijo, ¿cuál fue su respuesta? Creo, Señor, creo. ¿Cómo no voy a creer en ti? Nadie ha podido hacer nunca nada en mi vida y tú eres el único que ha cambiado. ¿Cómo no voy a creer en ti? E hizo algo más, le adoró. Esa es la actitud que debemos tener nosotros como creyentes. Mirad, esto es lo mismo que nos ha pasado a nosotros, lo mismo. Éramos personas sin esperanza, sin solución. Nuestro destino ya estaba sentenciado por nuestra miseria. Nadie podía hacer nada por nosotros y resulta que llega un día el Señor y se acerca a donde tú estás, tu barrio, tu casa, tu calle, tu habitación, y te ofrece salir de ahí. No porque te lo merecieras, no porque tenías un currículum para ello, simplemente por la misericordia y por la gracia de Dios te está diciendo, ¿quieres? Y tienes que responder. Es lo único que Dios te está diciendo, que tienes que responder. ¡Di algo! Este chico dijo, sí, quiero. Y le honró y le glorificó y esa fue su vida. ¿Qué nos queda a nosotros que hacer ahora? Si no es honrar al Señor Jesús todos los días de nuestra vida por el milagro que ha hecho. Honrarle y glorificarle. Es lo que Él quiere. Que el Señor nos ha salvado no para que nosotros ahora vayamos por la calle diciendo lo guapo que somos, que no, que es para que sea manifiesta su gloria y su poder. Que se vea en nosotros, que es lo único que el Señor está buscando. Y permitirme solamente 4 o 5 minutos más y termino. Este chico dijo que su vida le adoró y es lo que yo quiero hacer también en nuestra vida después de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Adorarle. Quiero contaros algo que nos ocurrió a mi familia hace unos 17 años aproximadamente. Algo más de 17 años, camino de 18. Un tal 17 de junio nació Samuel. Se está riendo ya. Nació Samuel. Samuel nació muy prematuro, con 6 meses. Con 6 meses todos tus órganos vitales no están todavía desarrollados para poder vivir. Los pulmones, a lo visto, son los últimos órganos vitales que tienen que desarrollarse precisamente en ese tiempo que resta hasta los 9 meses y Samuel no los tenía desarrollados, pero quiso salir antes de tiempo a ver el mundo. Y nació, salió, se quedó en 970 gramos aproximadamente. Cuando Samuel nació se lo llevaron a una sala de neonatos y en esa sala de neonatos cuando Angelina se recuperó un poco y pudimos ir a verle, Samuel estaba lleno de tubos, de cables, de no sé cuántas cosas más, prácticamente ni le veíamos dentro de lo pequeñito que era y cómo estaba ni le podíamos apreciar. Yo recuerdo perfectamente que había una máquina, bueno, estaba todo lleno de máquinas, pero había una especial con una luz roja que cada vez que Samuel se quedaba sin oxígeno empezaba a pitar, pip, pip, pip. Ese sonido lo tengo aquí metido todavía. Y no paraba de sonar muchas veces. Entonces las enfermeras que estaban allí, seguramente Calicia conoce mucho más que yo de esto, llegaban y le intentaban estimular para que por sí solo intentara respirar. Y la máquina entonces dejaba de pitar. En una ocasión, en un fin de semana, cuando todas las enfermeras que tenían que estar allí entre semana tenían su fin de semana libre, si no le tocaba de guardia, cuando el especialista que tenía que estar allí le tocaba también el fin de semana ese libre. Ese especialista sabía todo de Samuel, dónde le habían pinchado, qué le estaban inyectando. Samuel era muy propenso a coger cualquier infección porque era débil, no tenía... lleno de agujas, se podía infectar rápidamente en un hospital. Y precisamente en ese es lo que nos dijeron los médicos y los especialistas, que lo que tenéis que hacer es pedir para que no coja ninguna infección en esta edad tan temprana, porque sería muy difícil. Y precisamente en ese fin de semana,
Samuel se infecta. Y esa infección le pasa a la sangre. Y esa máquina no dejaba de pitar. No dejaba de pitar. Mirad, las enfermeras que había allí, viendo la situación en la que estaban, como era en fin de semana, ellas no sabían muy bien, porque no eran las que le estaban atendiendo todos los días. Tenía unas venas tan finitas que cualquier cosa que le querían inyectar se rompían las venas y no podían meterle algo para que la infección en la sangre se pudiera ir y esa máquina no dejaba de pitar. Aquel especialista que tenía que estar allí, un chico que se llama Iván, no estaba. Él sabía dónde le habían pinchado, él sabía que le habían inyectado, él sabía todo de él, Samuel, y no estaba. Había una enfermera que estaba allí que nos dijo, ella sabía que estábamos orando a Dios por él, y nos dijo, mirad, si realmente creéis en Dios, este es el momento en que pidáis por él, pero os tenéis que salir de la sala ya. Angelines y yo nos salimos a un rincón de un pasillo que había, no queríamos nada con nadie. Y nos pusimos a orar y a llorar. Me va a costar seguir para adelante. Sabía que esto me iba a pasar cuando recuerdo esto. Y como sabía que me iba a pasar, le pedí al Señor que qué tenía que hacer. Si dejarlo, irme o continuar. Y mirad, creo que el Señor los ha hecho así. Y no tenemos por qué ocultarlos. Vienen a mí un montón de emociones, de cosas, que aún cuando las recuerdo, las vivo. Y por eso me pasa esto. Y no quiero pretender ser aquello de lo que no soy. Y por eso me expreso así. Entonces, nos sacaron fuera de la habitación, estuvimos ahí en un pasillo, había gente de la iglesia, parte de la familia, y quisimos estar solos. Solos ante Dios. El único que es capaz de obrar un milagro. Y estando allí, intentaron localizar a Iván. Iván era el especialista que sabía cómo estaba Samuel. Pero era su día, su fin de semana libre. Estaría con su familia, disfrutando, con sus amigos, no lo sé. El caso es que intentaron ponerse en contacto con este chico, con Iván, y lo consiguieron. Hablaron con él. Y le dijeron, Iván, mira, sucede esto con Samuel. Está en una crisis, ha cogido una infección. No sabemos si va a llegar al lunes cuando llegues. Si puedes venir. Iván dejó lo que estaba haciendo y vino. Le hicieron una transfusión de sangre para intentar quitar esa infección. Bueno, ¿qué os voy a decir? Ahí está Samuel. Ahí está Samuel. No digo esto para que ahora miremos a Samuel. No. Digo esto para que la gloria de Dios sea honrada. Sea honrada. Mirad, cuando nosotros nos fuimos de allí, cada una de las enfermeras que nos cuidaron quisieron tener un detalle con Samuel. Y yo no sabía si le iba, no sé si ellas sabían, Samuel, que te iba a gustar el fútbol. Pero cada una de ellas escribieron aquí un detalle. Araceli, María Ángeles, Mari Carmen, cada una de ellas. Que la etapa de tu vida, que las quemes tanto y tan fuerte y con tanto éxito como vas a salir de aquí. Bueno, lo tiene en su habitación. Mirad, cuando nosotros salimos de allí, cogimos a Samuel, nos lo llevamos a casa. Dimos gracias al Señor por el milagro que había dicho con Samuel y decidimos hacer una placa en reconocimiento al cariño, al amor, a lo que habían hecho con nosotros y Samuel. Y en esa placa ponía toda esa serie de cosas y a Iván también. Tiempo después hemos ido al hospital y en alguna ocasión hemos dicho, vamos a ir a la sala de neonatos, a ver si siguen allí todavía algunos, y los hemos visto, Araceli, no sé qué, y ay, una alegría. Años más tarde nos encontramos a una de ellas, de las más queridas, y vio a Samuel. Y cuando le vio se quedó asombrada. ¿Eres tú, Samuel? Sí, soy yo.
no veas qué fin de semana nos diste, nos dijeron. Mira, vamos a ser personas agradecidas con todo ese personal durante toda nuestra vida. Personas muy agradecidas. ¿Por qué cuento esto? Lo que ocurrió a Samuel para nosotros fue un milagro, os lo digo. Lo que ocurrió a este chico fue un milagro. Pero hay cosas más grandes. Es que lo que ha ocurrido en mi vida y en tu vida ha sido un milagro. Ha sido un milagro lo que ha pasado en ti. Que estábamos muertos. Que no había nada ni nadie que nos pudiera sacar en la situación en la que estábamos. ¿Te das cuenta? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y va el Señor Jesús. No es que estuviera de fin de semana. Dejó su trono de gloria y vino a este mundo. No es que hiciera una transfusión, es que dio su sangre, dio su vida para que yo estuviera, para que cada uno de nosotros estuviéramos vivos aquí en esta mañana. Es impresionante lo que Dios es capaz. ¿Os dais cuenta? Cada uno de nosotros somos una historia. Mira, ahora el Señor Jesús ha hecho un milagro. Cada uno de nosotros venimos de una familia, de un lugar, de un sitio diferente. Dios obra con cada uno de nosotros como Él quiere, pero Él es el único que tiene el poder para hacerlo. A este chico con lodo escupió y de ese barro le dijo, ve y lávate. A otro le dijo que se fuera 7 veces la lepra que quería sanar, 7 veces lávate. A otro le dijo a un pueblo, si querían conquistar la ciudad de Jericó, da vueltas a Jericó. A otro que había escasez, que no tenían que beber, da con una vara en una roca y saldrá agua. ¿Veis? Dios obra como Él quiere y con quien quiere, pero el poder siempre viene del mismo. Viene de Dios. Y yo digo una cosa, no hagas el ridículo ahora. No vayas por ahí otorgándote las cosas que no te mereces. No vayas por ahí diciendo, pues mira, como yo he visto hacer esto, ahora yo voy a escupir por ahí a cualquier ciego que vea, le voy a untar en el ojo. No funciona. No vayas por ahí si quieres conquistar a una chica, como tú lo viste, que para conquistar Jericó había que dar vueltas. Ahora vas a ver una chica que quiere conquistar, porque como la has visto, vas a dar vueltas. Eres un moscardón, así no se hacen las cosas. No funciona así. No funciona. Ahora, como hay sequía en Andalucía y en Barcelona, vas con una vara por ahí pegando a las paredes para ver si sale agua. No hagas el ridículo. El poder no está en la vara. El poder no está en el barro. El poder no está en el agua. El poder está en Cristo, que obra conforme Él quiere, con quien quiere y donde quiere. Y resulta que nosotros hemos sido agraciados. No nos queda otra más que ser personas agradecidas. Vamos a ver, ¿vale? Señor, te damos gracias por haber abierto nuestros ojos y nuestro entendimiento. Señor, porque ahora podemos ser luz en medio de tinieblas, porque has cambiado, transformado nuestras vidas de tal manera que nadie lo podía llegar a pensar ni esperar, ni siquiera nosotros mismos, Señor. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por el milagro del perdón, de la reconciliación, porque podemos estar delante de ti, Señor, aquí ahora y diciéndote que tú eres el que ha provocado porque eres tú el único que te lo mereces, eres tú el que tienes que ser exaltado, pero a la vez, Señor, te quiero pedir perdón. Perdón porque después de todo lo que has hecho, todavía hay cosas en mi vida que te he desobedecido, Señor. Y no está bien, Señor, y quiero pedirte perdón por ello y que después de todo lo que he visto, Señor, quiero que me sigas transformando. No has acabado todavía esa obra en mí, en cada uno de nosotros, y estamos esperando que lo hagas, Señor. Gracias por ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén.